que a mí me edifica. Bueno, decía que les quería compartir algo que a mí me edifica, que me hace bien, que no tiene exactamente que ver con el tema, pero sí con el tema de lo que somos. Este es un documento que por momentos algunos lo consideraron para tenerlo dentro del canon y otros no, pero es anterior a que se escribiese el Evangelio de Mateo y de Lucas y se cree, si bien se lo ubica por manuscritos que se han encontrado en el segundo mitad del siglo I, muchos estiman que fue escrito entre el año 60-65 antes de la destrucción de Jerusalén, que es la Didache o Didache, como si fuera con J, que es como se diría en griego helenista, y significa enseñanza. Y el título que tiene en el manuscrito original es Enseñanza de los 12 apóstoles. ¿No? Y uno lo analiza, lo lee, hoy lo leí todo porque me gusta este idioma como antiguo que tiene, pero me quedé con esto. Cuando, si fue, supongamos, el año 60 de la era cristiana, cuando la iglesia era una. Y dice, acuérdate de tu iglesia. Este es el capítulo, si alguno lo tiene, el 10, y lo que es el verso 5. Dice, acuérdate de tu iglesia para librarla de todo mal y para completarla en tu amor. Reúnala de los cuatro vientos del cielo porque ha sido santificada para el reino que les has preparado, porque a ti solo pertenece el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Y termina con un Maranatha. El Señor viene pronto. No, y a mí me tocaba el corazón, porque si en alguna época fuimos uno, no porque se cantara, porque era uno. Y el ruego que estos creyentes sufridos de esa época o escapados de Jerusalén por tantas batallas y todo lo que venía pasando, era acuérdate de tu iglesia para librarla de todo mal. Y yo creo que es bueno entender que en este sentido somos diversos como un cuerpo, pero una iglesia. Y luchar contra todo lo que ha dividido o separado lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el grupo de los escogidos, los que amamos al Señor y amamos la palabra de Dios, ¿no? Es un tema controvertido el de hoy, ¿no? Conflictivo, espero no herir a nadie, no lastimar. Yo he estudiado mucho el tema sobre la base de arrepentidos, básicamente, o gente que ha querido corregir a través del siglo pasado y excesos, pero del ámbito pentecostal y del ámbito carismático. Algunos que han pedido perdón, algunos que autocríticas, gente como Derek Prince, para los que conocen, ya fallecido, ya con el Señor, que él abordaba este tipo de temas en su momento, pero un hombre que, bueno, evangelizó gran parte del mundo asiático, del mundo del Medio Oriente y del África, un hombre de Dios, y que él veía un montón de problemas, y siendo pentecostal y siendo carismático los denunciaba, ¿no? Derek Prince. Y después algunos otros que quizás no sean tan conocidos, ¿no? Pero es como que yo consulto mucho para que la información que se pueda vertir sea no parcial, ¿no? Siempre, quizás hay gente nueva, pero siempre lo que decimos es que el tema de todo lo que sea una experiencia que podamos haber vivido diferentes, cada uno de nosotros, de una opinión personal, está todo sometido a la palabra sin adulterar,
en la búsqueda de encontrar qué piensa Dios sobre cada tema y encontrar en eso factores de unión entre nosotros, ¿no? No de división. ¿Mm? Bueno, el tema es los textos, perdón, es como que tengo todo esto, después te lo vamos a mandar, Jorgito, pero mira todo lo que, porque como está dentro del mismo PowerPoint, tengo que pasar todo esto. Aunque lo separé, saqué todo lo de Pérgamo y ahí está. Que sería el tema que se publicó hoy, a pesar de que está abarcado en todo lo otro, ¿no? Y que tiene un poquito quizás es un contrasentido, es decir, no puede haber hechicería cristiana, sí hay hechicería no cristiana. Pero lamentablemente el terreno está minado. No porque lo diga yo, sino porque lo vemos, ¿no? Y Señor, yo te pido en este sentido que nos des temor tuyo, que te acuerdes de tu iglesia en esta época dura para muchos, en la época esta de reforzar la fe, de volver a lo que tu palabra enseña y que nos libres de todo mal, Señor. Señor, que realmente tu espíritu nos ilumina y nos traiga luz. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, concepto número 1. Cuando uno está frente a algo que busca controlarnos, básicamente está frente a la hechicería, porque Dios no obra de este modo. O sea, Dios nunca controla, no automatiza, no domina, salvo que vos voluntariamente te sometas a él, ¿no? Pero el diablo sí hace este tipo de cosas, la brujería, la hechicería y todo este tipo de sinónimos que podríamos encontrar y que aparecen contrapuestos a lo que es el fruto del Espíritu Santo en versículos anteriores en la carta a los Gálatas, que muchos teólogos consultados hablan de la carta a los Gálatas como el Evangelio de Pablo, y después era favorita de Lutero, y Lutero, que se había casado con una monja que se llamaba Catalina, a la carta a los Gálatas le llamaba mi Catalina, porque decía que estaba enamorado de la carta como de Catalina. No tenemos fotos de Catalina, si no podíamos dar la opinión, ¿no? Un texto que es muy clave es el rey Saúl. ¿Qué pasó con Saúl, el primer rey? O sea, la idea era teocracia, una línea con Dios en la cabeza y un cuerpo eh, compuesto por muchos miembros en donde todos tenían su funcionalidad y no había acepción de personas, ¿no? Y después empieza con este tema que el pueblo pedía, querían tener un rey, y bueno, viene Saúl. Saúl lo que mostró fue rebelión y obstinación en vez de obediencia sumisa a Dios. O sea, ¿qué es lo que hizo? Él obedeció algo que vino por parte del profeta Samuel, que lo había ungido como rey parcialmente, o en base a su interpretación de qué tenía que obedecer y qué no. La cuestión es que tenía que ir y exterminar a un pueblo, y no lo hizo, sino que se quedó con cosas, y como para subsanar un poco todo esto, se puso a hacer sacrificios, holocaustos a Dios, y cae de visita el profeta y dice, ¿qué es este ruido de tantos animales y todo esto? Y él, de algún modo intenta justificarse ante el profeta Samuel, ¿no? Dice, muchas veces uno se encuentra con personas que dicen que es muy común esto: yo creo en Dios a mi manera, y uno encuentra en la Biblia, cuando la conoce, y en Dios mismo, y en el Espíritu Santo como persona, y en el Hijo,
eh, que hay una sola forma de creer en Dios, y que esa es su manera. No hay que hay 20 formas, 200 formas diferentes, cada uno elige una, sino que hay una sola forma y esa es la manera de Dios. No hay maneras personales ni particulares. Bueno, Saúl acá creyó que podía hacer esto y relata 1 Samuel 15, 22 y 23 en la versión Reina Valera 60, dice, y Samuel dijo, se complace el profeta, ¿no? Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, o sea, la obediencia primero. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, y acá es donde aparece este concepto, es la rebelión que había hecho Samuel, se había revelado. ¿Quién se reveló históricamente? Satanás. ¿Quién se rebeló en el Edén? La gente cuando Eva y Adán de golpe se enfrenta a Dios, ¿no? Y dice, y como ídolos e idolatría, sigue agregando este concepto, la obstinación. Es decir, ¿qué hay de malo? Bueno, quise obedecer parcialmente, lo quise interpretar, ¿viste? Por ahí fui obstinado y es como que coloca en un rango más profundo este tipo de pecados frente a Dios. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a suscitar un montón de problemas que no vienen al caso, ¿no? Pero uno ve acá la dureza dentro de lo que era la estructura del pueblo de Israel, que no se había dividido todavía con respecto a la obediencia, a la rebelión, que Dios lo veía básicamente como que con sacrificios y holocaustos no se salvaba, lo que para él era básicamente idolatría, ídolos, y adivinación, que es un sinónimo de hechicería, de brujería, y qué es lo que aparece, por ejemplo, en la carta a los Gálatas en 3 oportunidades, pero básicamente lo pueden encontrar muy claro en versiones antiguas de la Biblia, la versión Valera de 60, si bien hoy no lo tenemos ahí porque ya lo tocamos, lo cita como fascinación. Estaban siendo judaizados, enfrentados a los mismos que les habían llevado el Evangelio, y la pregunta de Pablo en 3 oportunidades es quién los estorbó o quién los fascinó, y el original sería quién los embrujó. Pues si puede haber una iglesia embrujada, sí, porque está hablando de algo externo. El embrujo, la fascinación, todo este tipo de cosas son cosas externas, salvo que haya una práctica de pecado que abre puerta a demonios, ¿no? Pero ya sabemos todos, o si no, lo sabemos porque lo comento en este momento, pero Primera Juan, la carta del apóstol Juan es muy clara con respecto a que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces uno puede caer en una obstinación, uno puede caer en reinterpretar cómo tengo que obedecer. Para Dios eso es rebelión, eso es, perdón, adivinación, es idolatría. Pero en el fondo, si bien uno puede caer, no lo puede practicar. El problema es cuando esto se practica. Y eso es lo que vamos a ir analizando. Para Dios, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión es un elemento de poder. La adivinación, un elemento revelador, clarividente, que hoy se ve mezclado con medio de los profetas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. La brujería utiliza ciertos medios y objetos para controlar a las personas, inclusive en muchas ocasiones al hombre caído. Cree que puede controlar o seducir a Dios inclusive. En realidad Dios nunca puede ser controlado o dominado por nadie, ni por nada, porque es Dios. Que acá entra en este concepto lo que Dios mediante se va a tratar el martes, pero quien no pueda estar puede después ver el enlace y verlo en su casa en otro horario, pero el tema de el concepto de el acto profético, ¿no?
donde yo soy el centro, donde yo soy el medio y donde Dios es el sirviente, ¿no? Es un poco la canción que a veces citábamos de Charly García, que dice, Dios es empleado en un mostrador, ¿no? Vos decís, Dios no es empleado de nadie, porque es Dios. Dentro de los primeros capítulos de Actos del Espíritu Santo, que es el libro que conocemos como Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pues decís, en inglés aparece como actos, y no se refiere a los actos de los apóstoles, sino a actos del Espíritu Santo, porque en realidad, vos decís, la vida del creyente, que sigue escribiendo este libro, esta historia de la iglesia de alguna manera u otra en todas partes del mundo, tendría que estar compuesta por actos del Espíritu Santo, no por actos humanos o actos carnales o actos propios, ¿no? La iglesia naciente recibe, en primer lugar, ataques desde afuera. O sea, la oposición del poder religioso, básicamente era. Luego en el capítulo 5 nos encontramos con un ataque desde dentro, el cual concluye con la muerte de Ananías y Zafira, que hoy lo vamos a analizar, este ataque interno. Los cuales habían mentido al Espíritu Santo al dejar sus corazones, que sus corazones fueran llenos de Satanás, aunque ahora lo vamos a aclarar bien, ¿no? El pasaje en sí, ahí lo tenemos, es la revelación. Miren, es interesantísimo porque esta versión de Reina Valera antigua, de Hechos 5, ahí me equivoqué yo, pero es del 1 creo al 5, lo que está puesto ahí, o 6, pero es de 1602, y está basada en manuscritos del siglo I, no está basada en códex o el Código Vaticano o el Código Sinaítico, sino básicamente en los textos masoréticos y básicamente en lo que fue la Septuaginta, que es interesante porque en ese sentido guarda más fidelidad a los originales, como la Biblia de Lutero o la del Oso o la del Cántaro, pero de donde viene la Reina Valera. Pero esto es de 1602. Dice, mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, no vendiéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, los jóvenes, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo, en el castellano antiguo, ¿no? Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán, ¿no? Y ahí se muere también esta mujer. Este pasaje, un ataque interno, que quizás la iglesia no esperaba, uno a veces espera ataques del mundo, del diablo, pero no espera cosas internas, ¿no? Ni espera lo que después vamos a analizar como una quinta columna que lo vamos a aclarar, ¿no? Dice, este pasaje nos deja enseñanzas profundas que creo importante destacar.
Por ejemplo, vieron que los matrimonios es difícil que se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, aparece este matrimonio de Ananías y Zafira, cristianos, creyentes, eran parte de la iglesia, que sí se pusieron o concertaron, como dice ahí, de acuerdo para algo malo, en vez de estarlo para algo bueno. Que el día jueves, cuando hablemos, no creo llegar, ¿no? Pero sí, cuando toque el matrimonio cristiano, lo voy a analizar desde acá, ¿no? Pero vos decís un matrimonio cristiano que está de acuerdo para algo malo. O sea, y que no es por juzgar a Ananías y Zafira, pero nos es fácil por ahí hacer cosas malas y nos cuesta, y no se hagan problema que, bueno, al apóstol Pablo también le costaba, ¿no? Por eso él a veces concluye y dice, miserable hombre de mí. Pues sí, es más fácil mentir que decir la verdad, es más fácil acordar para algo, ¿no? Que de golpe acordar, y Dios lo que quiere es todo lo contrario, que podamos hacer acuerdos, concertar cosas, ponernos en una línea para bien. Es interesante, por ejemplo, ver, como en el caso también de cuando uno analiza Judas, que no se trataba de un tema de posesión demoníaca, la de Ananías y Zafira, sino que dejaron que su mente se llenara de mentiras. Lo que recién leíamos en esta versión antigua dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Y entonces no eran, viste, eran personas como que cayeron en la idolatría, en el amor al dinero, quizás en la codicia, y en lo que ahora vamos a ir analizando. Cuando a uno le miente, que es interesante esto, a un hermano o al cuerpo de Cristo, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y eso, por lo que se vio, a Dios no le gusta mucho, ¿no? Los apóstoles no exigían ni diezmo, ni siembra, eso que está de moda hoy en día, que también muchos lo ven como un acto profético. Yo siembro, no sé, le mando plata a Jorge Coconi y entonces después Dios me va a mandar 10 veces más, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero es un buen argumento para que la gente, y más en esta época difícil de la economía de los argentinos o de todo el mundo, de Latinoamérica, de golpe diga, vamos a darle al Señor para que nos dé 10 veces más. Entonces es bueno entender que los apóstoles no exigían ni diezmo, no aparece ahí, ni aparece en la enseñanza del Nuevo Testamento, ni siembra, sino lo que en libertad Dios pusiera en el corazón de los creyentes. Cada uno dé como propuso en el corazón, es la regla, aparte algo cada primer día de la semana, Dios ama al dador alegre, y bueno, todos los textos, y los textos que se utilizan mal para de golpe exigir diezmos son textos que fueron escritos para el pueblo de Israel cuando existía el templo y la organización del templo en Malaquías, o cuando Jesús se enfrenta a fariseos y escribas e hipócritas en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento. No está dirigido nunca para los creyentes, para la iglesia me refiero, ¿no? Lo que aparece también es la codicia y el amor al dinero, que a veces puede estar basado en que no lo tenés, no solo lo puede tener el que lo tiene, sino el que no lo tiene. Pero uno encuentra en esto que fue una decisión de las voluntades de este Ananías y de esta Zafira, ya que Dios no los obligaba a nada, porque Dios no nos obliga a nada, que eso es lo que uno descubre en todo esto. Si no nos hubiera hecho automatizados o obedientes forzados, y Dios nos da la libertad que no tenemos que tomar como libertinaje. Entonces, lo que obliga, lo que atrapa, lo que encarcela, tiene que ver con la hechicería. Lo fuerte en todo esto es que alguien que es de la iglesia le pase esto a nivel personal, que termina como un ataque interno a la iglesia que estaban haciendo. Y lo fuerte de esto es que muchos en este tipo de posiciones perjudican a la iglesia, que es lo que sigue a esto que estamos analizando. Es muy factible, como enseñanza de la Ananías y Zafira, que buscaran destacarse,
quizás. Vos decís, querían, viste, que los tengan en cuenta, que los reconozcan, mirá qué bueno, que son Ananías y Zafira, vendieron esa propiedad y le dieron todo y era mentira. Porque el apóstol le dice, mira, no hacía falta, podrías habértelo quedado, no lo hubieras vendido. Lo que sí consiguieron, y se ve a través de esto, es la muerte instantánea. Cayó uno y después cayó ella. Porque no había celular, si no, me imagino que Ananías hubiera mandado un mensajito, gorda, no vengas a la iglesia que te vas a morir. Y lo que uno tiene que aprender de todo esto, que con Dios no se juega. Que a veces como creyentes, hoy en día, por la gracia y todo lo que querramos, tenemos que como hacer florecer este sentimiento. O sea, con Dios no se puede jugar, ni en esa época y tampoco hoy. Mentirle a Dios nos puede acarrear consecuencias similares. Por ejemplo, cuando se habla de excesos en la cena del Señor por parte de los corintios, los corintios, el mismo apóstol Pablo que manda esa carta de 1 Corintios como una corrección a todo el desastre que era, divisiones, peleas, inmoralidad, desórdenes, y tantas cosas que aparecen descritas en la carta, el mismo apóstol Pablo dice, y algunos ya duermen, porque se juntaban a comer la cena del Señor y se emborrachaban, hacían banquetes y menospreciaban a los que eran pobres en la iglesia, ¿no? Entonces, esto no, ¿viste? Y algunos duermen, ese duermen, no es que estaban durmiendo la siesta, era que se habían muerto de los corintios por hacer esto. También podemos considerar que dentro de una época de inicio, con respecto a este relato que leímos recién para la iglesia, el Espíritu Santo quería dejar pautas claras sobre cómo iban a hacer las cosas. Vamos a decir, che, estamos poniendo la base, esto es serio. Entonces, quizás era como ejemplificador lo de Ananías y Zafira. Porque si no, hoy no sé cuánto estaríamos todos muertos, ¿no? Pero yo creo que es bueno tener en cuenta esto, ¿no? Es serio. Todo el libro de Hechos, y es una buena interpretación o de actos del Espíritu Santo, que no se cerró ni se dejó de escribir, corresponde a una época de inicio, eso hay que entenderlo, de nacimiento de la iglesia, durante todo el libro, que necesitaba de señales para confirmación. Por eso te encontrás con gente como que conocía la escritura, que predicaba y por ahí se había bautizado con el bautismo de Juan y pues decís, en realidad todo el libro es un libro de inicio que necesitaba de señales para confirmación, que quizás sigan adelante, por supuesto, y así debe ser interpretado. ¿Por qué es abrupto el corte? Y posiblemente porque tuvieron que irse o porque los mataron. Principalmente a Lucas, no aparece la muerte del decapitamiento de Pablo, y evidentemente lo hubieran relatado, no aparece la muerte de Pedro, entonces es evidente que algo pasó, posiblemente la muerte, pero es como que se sigue escribiendo. Y así debe ser interpretado, estaba naciendo lo que profetizó Joel, que muchos, viste, pues sí, ¿qué es lo que profetizó Joel? En capítulo 2, creo que verso 28 en adelante. Y que Pedro, en el primer discurso que da, dice, esto que ustedes están viendo es lo que profetizó Joel. Y repite la misma profecía. Vos decís, es algo que empezó y que no terminó. O sea, la manifestación a través de dones o del fruto del Espíritu Santo, por lo que nos tienen que conocer, identificar, por su fruto los van a conocer, pues decir, tiene que ver con una etapa que es la etapa de la iglesia. Y hay que entender en este sentido que quizás sí haya un montón de cosas que han ocurrido en el siglo II al siglo XIV o XV, donde no había televisión, donde no había imprenta todavía. Entonces, mucho de lo que pasó en la iglesia está oscuro, no lo sabemos. Y eso apoyaría que sí o que no, no importa.
Lo importante es que vivamos como Dios demanda que vivamos nosotros. ¿Qué hicieron los apóstoles con respecto a Ananías y Zafira? Que es bueno también analizarlo. Tuvieron discernimiento sobre el tema. No fueron engañados. Dios los avisó. Y vos descubrís que alguien que sirve a Dios como siervo, que sirve como siervo, como Jesús que decía yo, miren, estoy entre ustedes como el que sirve. Dios le avisa. Y vos decís, ¿de dónde? ¿Qué tenían? ¿Un servicio de inteligencia secreto? No, no, Dios avisa. Y Dios le avisa a la iglesia. La iglesia no vive con los ojos vendados o a tientas y como ciega, como aparece la iglesia de las cartas del Apocalipsis. Ciega, pobre. No, no, esta iglesia tenía avisos de parte de Dios. No vivían a ver, no me tengo que chocar con algo porque me voy a golpear. No, tenía discernimiento de lo que estaba pasando. Otro tema interesante de lo que hacen es, fíjense que no se ve enojo, básicamente en la voz cantante que era Pedro. Y quizás el que no haya enojo es porque no tenían un provecho económico personal, ni intereses, que es lo que recién decíamos de esta etapa pandémica y de economías difíciles, en donde muchos han sentido, bueno, se me cae la economía porque esa historia rara, el diezmo del pastor, nada que ver con la Biblia, ni siquiera era de los sacerdotes cuando estaban, no están más, ¿no? Pero vos decís, ¿por qué no había enojo? Porque simplemente estaban analizando la situación y porque tampoco había un interés de ellos. Al contrario, ellos trabajaban y la didaché, estas hojitas que tengo acá, que la otra vez lo publicamos en el grupo de clases, es interesantísimo porque si alguien se queda un profeta 2 días, no es profeta. Si come tanto, no es profeta. Si te dice que es apóstol y está más de 3 días, échalo. ¿Por qué? Porque ellos se autosostenían o Dios les enviaba, pero no andaban detrás de la plata de Ananías y Zafira, che, ¿cuánto vendieron? Se querían quedar, ¿no? ¿Viste? No era eso. No había un interés económico en las autoridades espirituales de la iglesia, que eran siervos. ¿eh? Hombres llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, para servir las mesas. No le hicieron liberación. Fíjense, ¿no? Este tema que es muy interesante porque hoy se habla de la liberación y qué sé yo, ya que este matrimonio cristiano, era un matrimonio cristiano, había conocido la verdad, o sea, había conocido a Cristo, y la Biblia dice, y conoceréis la verdad por boca de Cristo mismo, en Juan capítulo 8, y la verdad los va a hacer totalmente libres. Ellos habían conocido la verdad en Cristo y eran libres, no necesitaban liberación. Porque decís, mirá el problema de Ananías y Zafira, vamos, llévalo para el fondo que le vamos a hacer liberación. No aparece. Muchos hoy quieren inventar cosas para hacer que no están, ni los apóstoles hacían. No declararon nada. No hubo declaraciones, que es lo que recién Constanza citaba, simplemente que no tenemos nada para declarar. La Biblia ya declaró todo lo que teníamos que declarar y uno cuando profetiza hoy en día declara sobre lo que está escrito en la Biblia, que tiene que ver con la edificación, la exhortación y el ánimo que uno pueda traer, según los primeros versículos de 1 Corintios 14, al pueblo de Cristo. Simplemente les dieron una explicación de lo malo que habían hecho en paz. Y las consecuencias inmediatas que sufrirían. Pero no encontrás una iglesia enojada por esto. Posteriormente, y esta es la otra parte, el diablo intenta infiltrarse a través de la historia relatada dentro del capítulo 16 del mismo libro, Hechos de los Apóstoles. Momento en que Pablo y sus compañeros en su tercer viaje misionero llegan a Filipo. Filipo fue la primera
ciudad de la diáspora evangelizada o donde se predicó el evangelio. Y es muy interesante ver en el relato que Lucas, el escritor, se incluye, o sea que estaba Lucas en este contingente. De todos modos, hoy día sigue atacando, ¿no? Es algo que fue en ese principio a través del mundo, de afuera, de quizás a veces los religiosos en esa época. Bueno, ahora también hay ataques internos, hay gente que legaliza, hay gente que judaiza, hay gente que quiere vivir en libertinaje, resurgen muchas cosas. Además de esto, con hermanos desde adentro y con infiltraciones que no son tan hermanos, ¿no? Porque uno tiene que tener en cuenta esto, que lo que dice Primera Juan, cuando habla del espíritu del anticristo, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, que son las señales de yo soy la vid verdadera, el que no permanece. Y que aparece, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo juzga un tema de inmoralidad, de un tipo que se acostaba con la madrastra. Y estaban orgullosos en la iglesia de Corinto, estaban inflados, dice la Biblia. Y ahí es donde está el texto, al final casi, que dice, habla de una serie de, un listado de pecados, y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya esto, ya lo otro, y ahí dice, yo lo único que les pido es que no se junten con aquellos que se llaman hermanos, no dice son hermanos, y practican tales cosas. Entonces decís, a veces uno se cuida de no juntarse. Mi vida fue juntarme con asesinos, juntarme con prostitutas, juntarme con lesbianas. Eso fue mi vida a través de lo carcelario, lo hospitalario. Pero lo que era quizás más chocante es cuando vos llegás a la iglesia y te encontrás con algunos que dicen hermanos, o te dicen cómo te va, hermano, y de golpe están practicando esto. O si uno se puede ver también en un espejo en donde uno es parte de esto, ¿no? Pablo y Silas en la cárcel, bueno, ahí es el título que aparece en lo más extenso de este pasaje, ¿no? Pero vamos a ver nada más que 3 versículos que son larguitos, ¿no? Esta es la traducción del lenguaje actual del 2000, Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 y 18. Dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder, que acuérdense cuando hablábamos al principio de todo esto de los dos reinos, o está de uno o del otro, ¿no? Y así como hay un poder sobrenatural en el reino de los cielos, hay un poder sobrenatural en el reino de las tinieblas. Entonces decís, la lucha no es contra sangre ni carne y tengo que usar armas espirituales, la armadura, la oración, la espada, lo defensivo de la armadura y lo que sirve para atacar. Entonces uno tiene que tomar conciencia de esto. Los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero, ella tenía un poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. Pues decís, ¿era mentira? No, era verdad. Y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, no a la muchacha, en el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, te ordeno. Ya se puso a charlar con, ¿no? Te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Una reacción directa, una orden acatada. En la Biblia de las Américas del 97, o sea, la vieja, no la de ahora, y lo vamos a leer en 3 versiones más, dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración,
nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el, o en el manuscrito original, un camino de salvación. Que ese un significa único, que era la palabra con que eran conocidos. La primera mote que le ponen a los cristianos eran los del camino. Un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento, aquella misma hora. Después vamos a analizar puntitos de todo esto, ¿no? En la versión Nueva Traducción del Dios Viviente, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven. Lo vi acá, de la vacuna. No puedo levantar ahí. Hay un microfonito. ¿Qué fue la primera dosis? Susana, ahí está. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, Lucas incluye, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. No estaba mintiendo, ¿eh? Y era un demonio. Dice: esto mismo sucedió días tras días hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Y por último, a ver, espero no mentir, sí, es por último. Esperen que se me agrandó la... ¿Cómo vuelvo atrás? Sí, no sé cómo... Ahí está. La Reina Valera de 1602. RBA es antigua. Como soy yo antiguo. Dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, y acá es mucho más clara, sería adivinación, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Salud y salvación es la misma palabra en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Ahora, cuando esto sucede, después viene la cárcel. ¿Por qué? Porque se terminó el negocio de estos amos de esta chica esclava de ellos, esclava de Satanás. ¿Qué es lo interesante de esto para destacar y ver? En primer lugar, fíjense que no habla de una serpiente, sino una pitón. La serpiente envenena y mata rápido, como sucedió en el Edén. La pitón, que son esas boas, las constrictor, grandes, que algunos tienen en la casa, qué sé yo, ¿viste? O algunos tienen algún mambo sexual con todo eso, ¿no? Pero ¿qué hace esta pitón? Te envuelve, se enrosca, te aprieta hasta asfixiarte, no te deja respirar y concluye matándote. Pero lo hace de un modo sutil, lento. Pues decís, de golpe, esta es la actitud de la hechicería, de la adivinación. Y vos decís, ¿qué puede producir la pitón? Si uno viese la respiración, el hálito, la oración en la respiración, ataca principalmente que pierdas el oxígeno.
que los tejidos no reciban lo que necesitan. Esto hace la Pitón. Y lo que esta chica tenía es descrito en lo más antiguo que uno puede llegar a tener, y también, bueno, en el griego lo analicé, un espíritu de pitón o de pitonisa, no una serpiente. Segundo, el trabajo de esta joven era efectivo y estaba acompañado de poder sobrenatural, que uno a veces cree que los creyentes tenemos poder sobrenatural, y no se olviden que Satanás cayó de un lugar en donde arrastró a un grupo y tiene poder sobrenatural porque se lo llevó con él. Igual que la estructura de hueste, todo eso lo copió, se lo sacó. Es el mono de Dios, como decía Lutero. Pero estaba acompañado de esto que hacía esta joven, esta esclava, de poder sobrenatural del reino de las tinieblas. Si la gente pagaba, que ahí dicen que era una fuente de riqueza para los dueños, es evidente que el tema funcionaba. Es decir, era un negocio próspero, no era que de golpe la gente pagaba, se veía defraudada porque esto era una artimaña para sacarle plata y no volvía nunca más, ¿no? Sino que funcionaba, andaba muy bien esto. Tres, la propaganda que les hacía a Pablo y a Lucas y a Silas también, y no sé si había más, posiblemente creo que estaba Timoteo ahí. Dice, la propaganda que les hacía Pablo y a Lucas era con la verdad. Que hay que entender esto. Lo que ella iba gritando, por más que era molesto, era la verdad. Eran siervos del Dios Altísimo que venían a enseñarles cómo ser salvos, a predicarles el Evangelio. El diablo y los demonios nos conocen, saben quiénes somos y si lo que hacemos es verdadero. Surge acá y surge en varios ejemplos. O sea, ¿por qué lo pongo acá? Porque surge en varios de los casos que quedan descritos en la Biblia. No somos desconocidos para el diablo. Cuando vos entras a un lugar problemático, el diablo te identifica a vos, que sos un hijo de Dios. Y sabe cómo sos y sabe si realmente estás haciendo algo como hacía Pablo y Silas y Lucas y ellos, ¿no? Y uno descubre también en esto, por la actitud de la chica, que era una esclava de sus amos y una esclava de este espíritu de Pitón, que en lo que hace el demonio es persistente y perseverante. Que por ahí, pues sí, tenemos que aprender del diablo. Que ellos lo dice. Sean mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Qué no quiere decir? Hay cosas que tenemos que aprenderla, porque él persiste, persevera, y nosotros de golpe un día somos como un electroencefalograma, un electrocardiograma o un sismógrafo. Estamos bien, mal, bien, mal, bien, mal, alto, arriba, abajo, ¿no? Viste, de golpe él tenía una línea y se manifiesta en el trabajo que estaba haciendo a través de esta chica. Persistente, posiblemente porque le molestaba la presencia del Espíritu Santo. 6. Cuando el apóstol se cansó de esta situación, fíjense, no le habló a la muchacha. No hizo ningún tipo de declaración. Yo te declaro, yo declaro. No hizo imposición de manos, que algunos lo ven como transferencia, como... Sí, transferencia, ese tipo de cosas. No habló en lenguas. Simplemente dio una orden directa. Pero no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. En todas las versiones aparece Jesucristo. Tampoco usó hebreo. Vieron que muchos hoy, viste, te hablan, yo creo en Jesús más, viste, no, usó el idioma de la diáspora judaica y de los gentiles, que es el griego koiné, el griego helenístico que antes nombraba, con que se escribió el Nuevo Testamento. Era el idioma que ellos podían entender, no es que se, viste, de golpe habló, y eso que Pablo hablaba hebreo, no como los que hoy judaizan y nombran mal, por ahí se disfrazan de judíos, no son ni judíos, no son nada.
Muchas veces el diablo puede decir la verdad, eso hay que entenderlo. Pero esa verdad, aún sea a través de una muchacha, ¿no? O de otro, o de alguien que le dio espacio, aún dentro de la iglesia. Muchas veces el diablo, pero que no son de la iglesia, muchas veces el diablo puede decir la verdad, pero esa verdad no proviene del Espíritu Santo, que hay que tenerlo en claro. Hoy que estamos rodeados de falsos profetas, no porque lo diga yo, sino que la Biblia advierte que en los últimos tiempos va a haber muchos que van a venir en su nombre, va a haber muchos falsos maestros, va a haber muchos, está plagada la Biblia de esto. Entonces vos tenés que salir y decir, che, ustedes son profetas, bueno, míralo con una lupa por las dudas. Decís, hoy que estamos rodeados de falsos profetas, es bueno considerarlo esto. Hace unos días alguien que charlaba conmigo me comentó, me dijo algo, hablando de una persona que nadie sabía, evidentemente eso viene de Dios, o Dios se lo dijo, y, ¿viste? Y esto lo unía como para decir, es un profeta de Dios esta persona. Yo lo que les diría, que uno tiene que ser cauto, avisado, y que no se dejen engañar. Porque hay muchos que en el nombre del Señor pueden decir verdades, y lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia, y no están hablando de parte del Espíritu Santo de Dios, sino de otro espíritu, con minúscula. Puede ser carne, puede ser espíritu de oscuridad. Todo depende del compromiso y la entrega que la gente va haciendo con cosas que Dios prohíbe, ¿no? ¿Qué es lo que hoy analizamos, ¿no? Mateo 24:11, esta es la Reina Valera antigua de 1602, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24 es el paralelo de Lucas 26, Mateo 25, todos hablan de los últimos tiempos, señales. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hay versiones que agregan y aún a los escogidos. Segunda Pedro 2:1, en la nueva traducción del Dios viviente, que creo que es del año 2000, me parece, o algo así, dice, en Israel también hubo falsos profetas, allá, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. ¿Qué es una herejía destructiva? Algo que contradice algo de la Biblia y que destruye. No se puede jugar con una herejía destructiva, porque eso cercena y mutila el cuerpo. Y hasta negarán al Señor, quien los compró. Deuteronomio 13:1-3, en la nueva traducción del Dios viviente del 2010, dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Pues sí, sí, son de Dios. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a los dioses con minúscula, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor, tu Dios, te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón, o amas a esta gente, o con toda tu alma. El amor hay que tenerlo bien en claro, el alma es la mente, el nefesh. El amor no es platónico, no es, ay, yo amo al Señor. Yo conocí un brujo que decía lo que, y lloraba cuando hablaba, un brujo asesino, con 7 muertes en su haber, mataba con un arma sola por un solo agujero. Y era un apasionado, porque Cristo, bueno, un asesino, pero brujo. Hablaban lenguas también dentro de la brujería y no se agarraba de la mano en los cultos. Cuando yo estaba preso, o sea, yo lo conocí bien, un entrenador independiente. Dice, el amor es obediencia. Ponerle un igual en vez de eso. El amor igual obediencia. No existe el amor sin obediencia, no existe la obediencia obligada, porque eso es brujería.
existe la obediencia voluntaria. Yo me someto voluntariamente. Someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Y la obediencia es llenura del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Dios da el Espíritu Santo ¿a quién? A los del grupo carismático de allá, a los del pastor Antonio Cepeda por el otro lado. No, a los que le obedecen. Eso dice la Biblia. Y lo que la Biblia dice lo tenemos que creer, porque es palabra. Hoy que todo se trivializa, hoy que todo se relativiza, bueno, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que luchar, dejar la sangre por esto. Apocalipsis 2:20, en la nueva traducción del Dios viviente del 2010, dice, pero tengo una queja en tu contra. Esto es una de las 7 cartas. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Me estaba hablando de una iglesia. Había una bruja dentro, una hechicera, y yo ahí pongo cuidado con los que se llaman a sí mismos. Esta mujer se llamaba a sí misma profetisa. Hoy que estamos rodeados de apóstoles, profetas, salmistas, capellanes, tengamos cuidado con los que tienen ese empuje por ponerse un título delante. Porque esta se llamaba a sí misma. Cuidado con los que se llaman a sí mismos, se autonombran o les gusta ponerse títulos delante de sus nombres. Y en esto tenemos una guerra intestina. Dentro de lo que sucedió en Filipos, el primer lugar donde llega el Evangelio, vemos que Satanás intentó infiltrarse dentro de una iglesia que estaba naciendo. Cuando algo está naciendo, es fácil torcerlo o corromperlo o dañarlo. Cuando algo está naciendo en las cosas de Dios, ¿qué es? Un neófito. Aparece acá en la didaqué, y neófito, que parecería medio como un insulto, es neo, nuevo, fito, planta. Es una planta nueva. Es fácil torcer un tronquito, o el viento lo puede hacer inclusive, después es un árbol torcido. Pues decís, estaban haciendo la iglesia, el primer lugar donde llega el Evangelio. El tercer viaje misionero de Pablo, le quedaba uno más y después el martirio y la muerte. La carta donde él habla de la alegría, del gozo, él habla del tema económico que había aprendido, lo que hoy no aprendió ninguno de los pastores de la ideología de la prosperidad y que viven de los pobres y son millonarios, ¿no? Dentro de lo que se vio en Filipos, uno ve este intento de infiltración. Una piba que decía la verdad, que era esclava, que lo seguía y era un espíritu de pitón. Hoy quizás esta muchacha, y esto es lamentable, pero vos sabés que es así, hoy quizás esta muchacha sería parte del grupo de profetas de una congregación. Que yo siempre advierto, ojo con la gente que viene de Umbanda, ojo con la gente, hay que averiguar la historia, porque de golpe tienen desarrollado un poder mediúnico, o que vienen de la Escuela Científica Basilio o del espiritismo, y vos le involucrás, en vez de para limpiar el baño, le involucrás en un grupo que parece que, y dice la verdad, se la incorporaría, como vemos que sucede en muchos grupos o iglesias en donde el acento se suele poner sobre este tipo de manifestaciones generalmente de carácter espectacular, que llaman la atención. Entonces, ojo, porque Dios va a pedir cuenta de lo que uno haga que pueda dañar el cuerpo de Cristo. Muchos pastores van a dar cuenta de los que han permitido cosas por decir, che, esta mujer viene atrás nuestro, le da plata al tipo ese que se lo dé a la iglesia. Venite con nosotros. Si dice la verdad, somos siervos del Dios Altísimo y estamos predicando un mensaje de salvación. ¿Cómo no lo vamos a incorporar a la iglesia? Y era un demonio. Pero Pablo tenía discernimiento y hoy la iglesia quizás se jacte en líneas generales en el mundo
de discernimiento, y por ahí están las condiciones de la iglesia de la Odisea, la última carta a las 7 iglesias, en donde de golpe no veía nada, que estaba orgullosa de su decadencia y que tenía un Cristo que estaba afuera golpeando la puerta. Satanás va a intentar establecer una quinta columna, que esto es lo que Luis ahí, que es medio como un soldado pretoriano, es de la guardia pretoriana, Luis dice. Satanás va a intentar establecer una quinta columna dentro de la iglesia. La definición que aparece, pero yo la conocía por el tema de guerra, quinta columna es o el que sabe un poco de historia también, es una expresión utilizada para designar en una situación de confrontación bélica a un sector de la población que mantiene ciertas lealtades reales o percibidas hacia el bando enemigo. Debido a motivos religiosos, económicos, ideológicos o étnicos. Esto pasaba, por ejemplo, en los guetos de los nazis. Tenían de los mismos judíos oprimían a los judíos. Son enemigos infiltrados. Entonces vos tenés una ciudad, como pasaba en España, donde nace esto, en la guerra civil, decís, la ciudad está rodeada, oeste, este, norte, sur, ¿viste? Y vamos a ganar, en realidad vamos a ganar por los que están adentro, que sería la quinta columna. Decís, y así como aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, o Actos del Espíritu Santo, Jacobo como una columna dentro de la iglesia, el hermano del Señor que lo llamaba loco y que lo quería echar de su tierra, y aparece como una columna, el poder que transforma y lo hace columna, el diablo va a intentar meter columnas dentro de la iglesia, quintas columnas, que de golpe vos decís, qué bien este tipo, qué espiritual que es, y es una quinta columna. O decididamente, o es una quinta columna porque es un inepto y no sabe ni de qué habla, que es la otra, que no se da cuenta. Es más, yo creo que Satanás tiene una quinta columna en la iglesia hoy, y creo que siempre la ha tenido disfrazada. Es hechicería disfrazada dentro de la iglesia. Ojalá esto lo vieran muchos pastores. ¿A qué voy con esto? Que de golpe a veces el pastor es iluso, este tipo de temas lo toco y se me va la gente, ¿cómo voy a hablar de esto? Ese título es medio, ¿no? Hechicería disfrazada con lenguaje y apariencia cristiana. Segunda Timoteo 3, 1 al 6, en la Nueva Traducción del Dios Viviente 2010. Dice, nos advierte sobre esto, dice Timoteo, es bueno que sepas, Timoteo, es bueno que sepa Pamela, es bueno que sepa Luisito, es bueno que sepas María Elena, es bueno que sepa yo, es bueno que sepa cada uno. Dice Timoteo, es bueno que sepas, que no ignores. Eso significa que en los últimos días, acuérdense cuando Primera Juan dice, ninitos, hijitos, es la última hora. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Te cree que la pandemia es difícil? Vienen tiempos más difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Lo veíamos en la teoría con la sexualidad, que Luis hizo un aporte, y es cierto, se me adelantó, pero ya está incluido en lo que viene, que es el egoísmo. El hacer lo que a mí me satisface y no me importa el otro. Amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Voy a leer acá porque ahí lo tengo muy lejos. Serán desobedientes a sus padres. Podrían ser los padres espirituales también, los que los formaron. Y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Una de las facetas del fruto del Espíritu Santo que estamos analizando los días miércoles. La templanza, el dominio propio.
Vos decís, ay, me toma el espíritu y entro como un éxtasis y me revuelco por toda la iglesia, y si tengo pollera y soy mujer, me ven la bombacha todo el mundo. Vos decís, me tomó el espíritu. El espíritu nunca te va a tomar, el diablo te va a tomar, la carne te va a tomar, porque Dios no domina a nadie. Uno le quiere echar la culpa al espíritu de las cosas malas o equivocadas que hace. Dice, no tendrán control de sí mismos. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, que o una cosa u otra. Actuarán como religiosos, ahí sí, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder? No el de la pitonisa. Es el poder de Dios, pero esto lo van a rechazar. Aléjate de esa clase de individuos. Huye, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Y agrega, que no está acá, que muchas veces este tipo de persona vulnerable nunca aprende nada. Está siempre como en la escuela dando el primer grado. Nunca se aprende nada. Están siempre aprendiendo lo mismo. Vos decís, la base de lo que es un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. ¿Pero qué está aprendiendo? Cosas nuevas. Porque la idea de la vida cristiana es un crecimiento. En este caso es como que siempre estás en primer grado. Que cada uno tiene que analizarse a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que estoy en primer grado? No sea cosa que yo esté dentro de este grupo que es vulnerable. La hechicería cristiana, aunque es contradictorio, aparentemente consiste en tratar de controlar a la gente dentro de la iglesia o denominación manipulándola. Por eso el título era Manipulación Pastoral, que ahí aparece, a través de un espíritu con minúscula que no es el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nunca hace esto. Si Dios nunca hace esto y alguien que está dentro de la estructura eclesiástica de acá abajo lo hace, no está representando a Dios porque Dios no hace esto. Si alguien tiene un espíritu que puede usar, y acá entra el tema de los actos proféticos, yo uso a Dios, eso es hechicería. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede, el Espíritu Santo de Dios no puede ser usado por nadie. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Hoy en día la gente cree en un Dios como en la lámpara de Aladino, que esto se lo robé a Luis, que ayer hablando me lo comentó, el término. La froto cuando se me antoja y sale el genio para hacer lo que yo quiero. Eso es satanismo puro. Eso es brujería. Porque Dios no responde a eso. Muchos creen que con su alabanza, por ejemplo, hacen venir o descender la presencia de Dios. O sacan un sofá, tocan y uno convoca, ¿no? Y yo manejo a Dios como esos libros que algún día les mostré, que hablan de convocar ángeles, ¿no? Y yo declaro en este momento que allá en Bariloche, yo no soy nadie para declarar. Entonces no hay objeto que convoque, porque Dios no puede ser manejado por ningún objeto. Y ahí es cuando entra el acto profético, que de profético no tiene nada, de acto sí lo tiene, es un ritual en donde yo creo que con Salvin, con lo que fuese, manejo a Dios. Acuérdense que cuando Eliseo sucede a Elías, que es arrebatado en un torbellino, viene caminando y estaba el río Jordán, que era un río de montaña.
correntoso, ¿no? No sé en qué parte estaría cruzando, por ahí uno busca la más angota, pero imita lo que había hecho Elías cuando pasó al revés, ¿no? Y le pega con el manto y no pasa nada. Y reclama, ¿dónde está el manto de Elías? No, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Porque no era el manto, era Elías. Muchos enseñan equivocadamente que con sus manuales, ¿no? Tienen manuales, yo a veces lo escucho, me meto, que nuestra fe, por ejemplo, tiene la capacidad de activar el poder de Dios, y eso es hechicería, disfrazada dentro de la iglesia. Cuando Dios nos quiere usar, el Espíritu Santo nos va a inquietar hacia algo, pero a Dios nadie lo puede manipular. Yo no puedo por la fe activar a Dios, ni usar, ni forzar o darme algo porque yo decido sembrar, provocar una reacción en cadena para después recibir algo. Olvídense, quien les enseñe algo así no les está enseñando algo que está en la Biblia. Y yo soy muy temeroso de lo que enseño y de lo que hablo. Dentro de los movimientos de fe, las lluvias tardías o iglesias carismáticas, mucha gente afirma que tiene la capacidad de usar al Espíritu Santo. Esas son afirmaciones no mías, de pentecostales que se dieron cuenta, de carismáticos que se dieron cuenta. Dice, cuando uno va a la Biblia, la hechicería aparece contada en principio como una obra de la carne. Vieron que están los frutos del Espíritu, pero antes están las obras de la carne. En el medio de esas obras de la carne, de Gálatas capítulo 5, creo que 18, 19, 20, me parece, o por ahí, en el medio está la hechicería. ¿Qué es? Dominación. Es lo que el hombre perdió cuando cayó, la autoridad que Dios le había dado. Entonces la ejerce en la carne y ahí se mete el diablo. Eso es hechicería. La hechicería, acuérdense que decíamos, es la religión del mundo, el dominio del otro, es lo que los políticos buscan. Gálatas 5, 19 al 21, nueva traducción de los vivientes, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Este es lo que yo hacía referencia recién, perdón, las obras de la carne. Pero en esta versión está más claro, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, orgías aparecen otras, y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, te deshereda Dios, perdés la herencia. Ahora, pues decís, una regla de hermenéutica que siempre de una manera u otra la sacamos a flote es, cuando uno lee un pasaje bíblico tiene que, para comprenderlo bien, bueno, más allá del contexto, pasajes paralelos, tener estas tres preguntas. ¿Qué dice el texto? Este que acabamos de leer, por ejemplo, ¿quién lo dice y a quién lo dice? Es decir, y acá está más que claro que tenemos lo que dice, tenemos quién lo dice, el apóstol Pablo, y se lo está diciendo a quién. A los del Club Huracán, que son unos sinvergüenza, la barra brava de Colón, de Santa Fe, no, se lo está diciendo en la iglesia esto. A nosotros, a los Gálatas. Dice, analizar cada palabra, pensemos cuántas de estas cosas caracterizan a nuestras congregaciones o congregaciones conocidas por nosotros con cosas que pasan hoy. Yo que he viajado mucho, esto lo he visto en todo el mundo. Dice, inmoralidad
sexual. ¿Vos ves iglesias que tienen este problema? El pastor que se va con la secretaria, la pastora que se acuesta con todo el mundo, la pollera tubo de la pastora con un tajo hasta el ombligo. ¿Vos lo ves esto? Las chicas danzando adelante con pollera cortita, humo, efectos, impureza. ¿Vos ves impureza en tu iglesia? ¿Pasiones sensuales? ¿Las ves? Pasa Margarita que le da el beso al novio, ahora puede besar al novio, hay 40 ahí atrás sentados que besaron a Margarita, ¿sabes cómo besa Margarita? Pasiones sensuales, idolatría. ¿Cómo decís? No, no tenemos idolatría nosotros. Y de golpe pasa el pastor, pasa el apóstol y nos derretimos. Idolatría, hechicería. ¿Mm? Hechicería. Hablándole a una iglesia, ¿eh? Manipulación, control, hostilidad. Nos agarramos piña todos los días. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, hasta orgías se dan en la iglesia y otros pecados parecidos. Todo esto lo ves en la iglesia y esto está dirigido a una iglesia, la de Galacia. Uno puede entender que en esta área puede tratarse de un espíritu inmundo, de varios, que entra por medio de qué? De la carne o de la práctica de algún pecado, pero está disfrazado dentro de la iglesia. Las palabras claves aquí son tres: manipulación, intimidación, dominación, siendo esta última, la dominación, la finalidad de las otras dos primeras. Cuando hay manipulación pastoral, cuando hay intimidación, que ahora lo vamos a analizar, que es intimidarte dentro del cuerpo de Cristo, de la estructura religiosa, perdón, no es el cuerpo de Cristo eso, el objetivo es la dominación. ¿Mm? Una de las cosas que afecta este tipo de situaciones es la vida de las familias, que serían como el núcleo. La iglesia está compuesta por matrimonio con hijos, familias. Y fíjense, por ejemplo, cómo afecta y trastorna. Esto lo vamos a ver bien, tranquilo, más pausadamente y más inextenso cuando hablemos con el tema de la sexualidad bíblica los jueves. Pero decís, no este jueves, sino el otro, voy a llegar a esto por ahí. Pero decís, las familias cristianas, pues decís, la manipulación se puede dar o empezar desde el nacimiento. Pero no es porque lo diga yo, ni un psicólogo, porque lo dice la Biblia. El bebé manipulador. Salmo 58:3, Reina Valera revisada del 60 y la Nueva Traducción de Dios Viviente. Es el mismo texto dos veces. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde el útero. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Y pensemos en el niño maleducado, pero también dentro de la iglesia en el niño espiritual maleducado, el neófito, el niño que quiere el biberón. Los niños manipulan mediante rebeldías, berrinches, avergonzando a los padres cuando ya son adolescentes. Los padres no deben dejar que esto ocurra, porque en el fondo puede haber algo de hechicería en esto. Dentro de los padres se manifiesta siendo padres posesivos, cultivando la dependencia. Se explota el afecto. Hay una enfermedad acá. Dice, si amás a mamá, vas a hacer esto o aquello, ¿no? Y vos tenés 50 años y estás ahí. Te vamos a querer más si lográs tal cosa. Condicionando. Eso es hechicería. Control, dominación. Todas las campañas publicitarias se manejan bajo dos premisas desde que se inventó la propaganda: el orgullo y la codicia. La idea es que vos desees lo que no precisás y que vos compres
lo que no vas a poder pagar después. Así se mueve el mundo. ¿Y cómo trabajan? Con hechicería. Te dominan con técnicas para que de golpe vos te convenzas de que eso es lo que necesitas y no te des cuenta que después no lo vas a poder pagar. Dentro de los matrimonios cristianos, como Ananías y Zafira, que eran un matrimonio cristiano, que vivían muy de acuerdo, ¿no? Para lo malo. Los hombres manipulan a sus esposas con intimidación. Yo tengo que hablar bajito porque está mi mujer ahí al otro lado. Gritos, insultos, celos, control, enojo, silencio, no te hablo por una semana, desprecio. ¿Qué hace otra vez acá, no? Desprecio. Las esposas supuestamente son vasos más frágiles y manipulan con más fragilidad, pero manipulan también con resentimiento, se pone a llorar, ataque de nervio, le sube la presión. Bueno, Marilena creo que tiene presión alta. Dolores de cabeza, culpas históricas, ¿no? Porque vos hace 10 años, y uno no se acuerda que vio ayer, los hombres no nos acordamos ni lo que comimos ayer. Recordemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta. Pero si luchamos contra la culpa, eso no viene del Espíritu Santo, viene de otro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quita la culpa, Isaías 6, limpia el pecado y te dice ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces vos decís, si algo viene laburando, trabajando por el área de la culpa, no lo tomes como del Espíritu Santo, porque Dios no produce esto, pero sí otro espíritu, o la carne de otro, o tu propia carne. La hechicería, esto afirman algunos, ¿no? Se hereda de generación en generación. Se corta también de generación en generación, ¿eh? Y cuando habla Éxodo 20 de esto, dice, de los que te aborrecen. Dios visita de los que te aborrecen. Dice, la hechicería se hereda de generación en generación, especialmente de madres a hijas. No sé por qué, pero es estadística esto, ¿no? Entre las mujeres es otra forma de manipular, entre las mujeres, otra forma de manipular es a través de negar intimidad sexual. Siempre entendiendo que la Biblia hace referencia, en estos casos, en la intimidad sexual, a sexo normal, puro y no egoísta, ¿no? Un sexo filtrado por la palabra. Aunque esto también puede ser algo que el hombre produzca, ¿no? Pero normalmente es al revés, porque el hombre siempre está dispuesto, pero por ahí se portó mal, faltó el respeto. Dice 1 Corintios 7, del 3 al 5, en la nueva versión, traducción del Dios viviente, dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, al menos que los dos estén de acuerdo, para algo bueno en este caso, no como Ananías y Zafira, en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver a juntarse o a volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de dominio propio o control propio. Esto lo vemos muy por encima. La manipulación dentro del ámbito de la iglesia, que con esto terminamos. Son 200 puntos, pero no, terminamos en serio. Dice, ¿están bien, no? ¿Con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice, la manipulación, porque acá viene, como decís, viste, te dieron puchero de comer y esta es la carne, ¿no? Dice, la manipulación dentro del ámbito de la iglesia, institución, se usa cuando, por ejemplo, se pide dinero. Se trabaja mucho por la culpa o tratando como ladrones que le roban a Dios, por supuesto, a los creyentes.
Cuando no hay base bíblica, hay una base que tiene que ver con los judíos en Malaquías. No está en el Nuevo Testamento. No está ni siquiera en el Antiguo Testamento como algo que vos decís para nosotros. En algunos lugares se utilizan situaciones trágicas, se garantiza sanidad si la ofrenda es generosa. Hay lugares que hacen esto. Se reparten cargos ministeriales visibles. Yo tengo una iglesia de 2000 personas acá cerca que hace eso. Al que mejor aporta. Se controlan recibos de sueldo, eso lo vi en Tucumán, en la puerta o ingreso al salón. Iglesias conocidísimas. El pastor tiene una mesa ahí, se sienta y vos decís, cada uno que entra, yo los veía con un papel, digo, ¿qué pasa? El recibo de sueldo, para ver si realmente el 10% estaba siendo respetado. Eso es manipulación. 2, miedo a través de amenazas. ¿Qué tipo de amenaza puede haber? O intimidación. Si se va de esta iglesia, les va a ir mal. O nunca van a prosperar. Se elaboran doctrinas erróneas, como que hay creyentes que no tienen el Espíritu Santo. ¿De dónde lo sacaron? El Espíritu ya fue dado. Porque no se retiene, no se tiene el don de lengua, por ejemplo, ¿no? Como una manifestación. Y que yo. Dentro de estas instancias hay un grupo, cuando esto se logra incorporar como concepto, entonces tienes el grupo muy espiritual, donde están los que hablan en lengua, si es que hablan en lengua, y otro que no lo es tanto, que es un grupo de segunda. Por ejemplo, yo que no hablo en lengua. Y Pablo, que hablaba un montón, decía, yo prefiero 5 palabras, 10 palabras, no me acuerdo cuando decía, que se entiendan a hablar en todos los idiomas que yo conozco y dialectos, porque estaba hablando de glosa, de lenguas conocidas. Pero conocía muchas lenguas, aparentemente era una persona culta. La mayoría, ya está contento Genaro, ahí se ríe por el tema del diezmo. Dice, la mayoría de los pastores o maestros supuestamente utilizan las lenguas, pero con orgullo. Esto no es para juzgar a nadie, pero esto uno lo ve. Yo soy una persona que ha viajado por el país y fuera del país. Hay un orgullo y hay soberbia. Dicen tener el don, pero lo ejercen sin intérprete, que cuando la Biblia lo reglamenta, tiene que haber un intérprete o cállate la boca. Pero los toma el espíritu y el espíritu no toma a nadie. Y casi todos repiten lo mismo. Monosílabos de siempre. Venden una imagen de superioridad. El otro día me comí un video para copiar esto, porque hay que pararlo y, ¿no? Miren, por ejemplo, Raba, Baba, Seiya, Rama, Katayaya, Mahaya, Katarana, Kaya, Raba, Baba. Y el famoso recibe, el fuego, ahora te quema la bendición. ¿Qué fuego? Si viene el fuego no quema vivo. Mientras vos agachás la cabeza con la esperanza, que eso es lo que te crea esta dependencia de un día llegar tan alto como él o como ellos, que están desobedeciendo la palabra, porque la Biblia dice que sea por turno y que es intérprete. Y si no es intérprete, que se calle la boca. Entonces algunos usan otra cosa que es la autointerpretación, ¿no? 4. Se hace todo un manejo con el tema de la imprescindible pero antibíblica doctrina de la necesidad de la cobertura espiritual del apóstol. ¿Bajo qué cobertura está, Genaro? Y Genaro quedó tecleando. Y él me dice a mí, yo también, ¿viste? Te quieren atar y sacar dinero cuando Dios nos hizo libres. Y todo creyente como ministro goza de la maravillosa cobertura de Dios. Salmo 23.1, que lo sabemos de memoria, 91, 1 y 2, que lo sabemos de memoria. Nueva traducción de Dios Viviente 2010. Dice, el Señor es mi pastor.
Y tenemos que ser celosos, que no venga alguien a hacerse ese Señor. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Los que viven al amparo del Altísimo, bajo la cobertura del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Esto dice la Biblia. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Fíjense qué hermosa esta versión, pero qué verdades que a muchos los podrían incomodar, porque va a haber comezón de oír en los últimos tiempos. Se expone poco la palabra, porque se la conoce poco. Yo llego a esa conclusión. Y a los que la conocen se los trata de legalistas, usando mal el término. Habrá gente que conoce y legaliza, y otros que conocen y comparten el pan. Los cultos están plagados de sensualidad, desconocimiento de la escritura. Y todo se resume a una lectura, comentarios, una lectura, después se habla de otra cosa, comentarios que no guardan relación con lo leído, luego un par de gritos en supuestamente lenguas, porque demuestran mi espiritualidad, una anécdota, una historia, una experiencia, y el famoso Dios me dijo como reemplazo del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. La gente se va como entró, aunque se caiga y lo que pase, pero con la esperanza de algún día, quizás, si no se despierta, ser tan espiritual como ese pastor o ese liderazgo de esa iglesia, que en realidad tendrían que llamarse siervos, no líderes, ¿no? Se exige obediencia incondicional al pastor o a su esposa. Yo soy tu pastor. Si me obedecen, me desobedecen, perdón, ahí me equivoqué yo, están desobedeciendo a Dios. Es como que te pone entre yo represento al presidente de la nación, no me hace caso y me llamo, levanto el teléfono y digo, acá lo tengo Genaro que está rebelde, ¿eh? Decís, esto es así. ¿Cómo le vas a decir a alguien que Dios le habla todo el tiempo que no está de acuerdo en algo? ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con Dios? Por favor. Y te manejan, te manipulan. 7. Obligar a la gente a hacer diferentes pactos. Por ejemplo, de membresía, económico, por ejemplo, el pacto de nunca apartarse. Dice, y si se llega a ir o rompe ese pacto, se convierte en un quebrantapactos, como un insulto terrible. Está faltando a su lealtad al pastor, a la iglesia, al movimiento y a Dios, en definitiva. Se olvidan de que Dios o el Espíritu Santo o el Hijo bendito quitan las culpas. Cuando alguien te cargue de culpas, tené por cierto, ahí puse ten porque no me tomaba tener, me lo tomaba como falta, pero tené por seguro que no lo está haciendo por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu, el de hechicería, dominio, control. 8. Dice, también hay maniobras espirituales, donde la interpretación de lenguas se manipula con falsa interpretación. Por ejemplo, dos se ponen de acuerdo para decir racatabadá, lo que yo dije recién, y alguien interpreta para hacerle pintar el color del frente de la iglesia al pastor de rojo. Yo, si lo está diciendo Dios, ¿viste? Y el intérprete. ¿Ustedes saben que esto se maneja de esta manera? O sea, a mí me llegan denuncias de esto, ¿eh? Es como que hay un acuerdo de decir, mira, vamos a hablar en lengua, vos decirle así, entonces hacemos que el pastor haga tal cosa o que la estructura vaya para tal lado. Maniobras espirituales, donde la interpretación de lenguas se manipula con falsa interpretación a fin de torcer la voluntad de alguien hacia un fin determinado. Y todo este tipo de cosas, ¿sabe por qué se da? Porque se perdió el temor a Dios. Oí tu palabra y tuve miedo. Se perdió el temor reverente a Dios.
Se utiliza el púlpito o la exposición de la palabra para decirle a alguien algo que está directamente direccionado hacia su persona. ¿Mm? Yo en realidad en vez de predicar le estoy hablando a alguien, aprovecho la oportunidad del micrófono. El micrófono es poderosísimo para dominar a la gente. 10. Hechicería carismática o pentecostal. Trampas con profecías que adulan a las personas, siendo un sinfín de buenas premoniciones y augurios para la gente. Siempre son buenas y acarician nuestros apetitos y orgullo. Rama, racatacatacaca, y ahí salgo y digo, el Señor te dice, Genaro, vas a tener un auto nuevo, vas a comprarte un traje, ¿viste? Nunca te dicen que te vas a morir. Es como el horóscopo. Si vos compras el horóscopo y te dice mañana se va al tacho, no compras más la revista esa. ¿Quién la va a comprar? Te agarra una sugestión, un miedo y te morís. Vos decís, esto es parecido. Estos que profetizan autointerpretando sus lenguas siempre tienen, vas a ser el campeón, vas a ser el pastor de una iglesia gigante. Nunca te van a decir la verdad, porque no están hablando de parte de Dios. En muchos ámbitos, estos personajes buscan detectar al adinerado, por ejemplo, al que está pasando un momento difícil porque está vulnerable para hacer este tipo de manejos. No son tontos. Ya estamos terminando. Ezequiel 12:24 en la Nueva Traducción Viviente dice, ya no habrá más visiones falsas, ni predicciones aduladoras en Israel. Es un tema antiguo esto. Proverbios 29:5 en la misma versión, quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. Tené cuidado con los que te profetizan bien. 11. Hay formas falsificadas de profecías. Palabra de ciencia y sabiduría que son hechicería. Existen principios bíblicos para identificar este tipo de engaños. Juan 16:13 y 14, Reina Valera revisada del 60, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando Cristo todavía antes de la cruz, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Según este pasaje, el Espíritu Santo glorifica a Dios y no a ningún hombre. ¿De qué iglesia sos? De la iglesia del pastor Fernández, de la que tiene 10.000 miembros. ¿Sabes la alabanza que tenemos en la iglesia? El salón hermoso, es fabuloso. El Espíritu Santo solo glorifica a Dios, no a ningún hombre. Uno debería preguntarse dentro de una manifestación de este tipo, ¿quién es el centro y quién está siendo exaltado? Porque el Espíritu Santo no va a exaltar nunca a un hombre. Cuando glorificamos a Cristo, automáticamente se manifiesta el Espíritu Santo. Muchos de línea pentecostal se desviaron glorificando doctrinas como ser el bautismo del Espíritu Santo, colocando la doctrina en lugar de Jesucristo. Y esto lo dicen pentecostales, los que yo amo y respeto mucho. Se predica mucho del poder del Espíritu Santo y no en el poder del Espíritu Santo. No estamos llamados a predicar sobre el poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Seducción sexual. Esto se da como consejerías personalizadas entre ambos sexos opuestos. Hoy en día también, como hay lesbianismo y hay homosexualidad, da lo mismo esto. Seducción, que es lo que hace el diablo, ¿no? Y la carne. Seducción por hombres en posiciones destacadas. Así como hay monjas que le gustan los curas, hay gente que le gustan los pastores. O pastores que le gustan las chicas. La doctrina que afirma que
a ciertos niveles de espiritualidad, madurez alcanzada, esto se consuma con relaciones sexuales abiertas por parte del liderazgo de la iglesia, existe. Esto pasó con Rabí Zacarías, no hace tanto tiempo, que murió. Pero esto, yo recibí noticias de una iglesia de 14.000 personas en Estados Unidos, que de golpe tenían esto dentro de la estructura, este ámbito de confianza, intimidad entre secretarias, pastores, ¿no? Y vos decís, ahí puede pasar cualquier cosa. Porque la Biblia dice que la carne es débil. Hay una sensualidad dentro de estos sistemas organizativos. Proverbios, en la nueva traducción de Dios viviente, dice, y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey. Mira, nos comparan con un buey que va al matadero. No sé si era por los cuernos esto del buey o porque somos gordos. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ellas, o al revés, tómalo. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Hay un micrófono abierto, no sé de quién. Dice, la hechicería se ensaña especialmente sobre hombres fuertes como Sansón, Salomón, David, aunque no dejan de ser culpables. Y en este sentido la Biblia es muy clara que no hay excusas. Pero la Biblia te muestra que la predilección son las columnas, o meterte una quinta columna. Esta es la anteúltima. Pablo el apóstol tenía una línea de conducta que detalla en las Escrituras en 2 Corintios 1:12. Es un versículo concluyente, Nueva Traducción de Dios Viviente 2010. Dice, podemos, en el griego, nos podemos jactar, decir con confianza, con sencillez y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Vos decís, ¿cómo te comportás ante el mundo? Porque uno acá puede tener la tendencia, uy, mirá, es cierto, aquella iglesia, la otra cuadra. Vos decís, pensemos en nosotros y cómo de golpe nos comportamos dentro del ámbito de la congregación o de esto que es una congregación. ¿Está la conciencia limpia? ¿Podemos jactarnos de algo bueno? ¿O nos avergüenza? ¿Cómo solucionar un tema como este? Confrontación. Proverbios 27:5 NTV dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Si tienes algo que decir, algo que es reprochable, tienes que decirlo. 2, sin cobardía ni lisonjas. Proverbios 28:23 NTV. Dice, a fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Y por último, este ejemplo de Pablo. Miren, Pablo, nunca dicen, ¿no? Pero en realidad había 12 apóstoles. Cuando se ahorca Judas, eligen a uno en Matías. Había 12 otra vez. Y ahí aparece Pablo como un abortivo, el más pequeño de todo, el último, pero se le aparece Cristo, que era la característica del apostolado. Que nadie dice que hay 13 apóstoles porque hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Y voy a decir, ¿y Pablo dónde va a estar? Pero bueno, más allá de esto, que son las cosas que pensamos los locos, ¿no? Porque hay 13 apóstoles.
Pero vos fíjate, siendo el más chiquitito, vos decís, ¿quién era el más grande, aunque tenía sus errores? Pedro. Es el que larga el mensaje ahí, es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Quién era? El gran apóstol Pedro. ¿Y viste quién era? Pablo, el que asesinaba o torturaba creyentes. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, con los paganos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, el hermano de Jesús es Santiago, que era una columna en la iglesia primitiva, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía dos caras. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, o sea, lo malo es contagioso, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Era un hipócrita. Cuando vi, dice Pablo, que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Decís, hay que ser valiente. Esto no es para cobardes. No estamos para lastimar a nadie. Pero si tenés que confrontar, yo sé que hay gente que va a escuchar esto y mirá lo que está diciendo. Esto, todo lo que hablé hoy. Pero yo me debo a Dios. Y por amor, si la Biblia con claridad señala algo, lo tengo que decir. Esto es lo último, de verdad. Remedios, arrepentimiento, hay que arrepentirse. Es personal esto. Renuncia. No, cuando hay brujería, hechicería, este tipo de o pecados o algo más se metió, y quizás como los Gálatas me tomó algo de la cabeza, tiene que haber arrepentimiento, renuncia, resistir, rechazar esto, y nunca aceptes que alguien te diga Dios me dijo esto, porque en ese plano es imposible discutir con Dios. Y terminamos con este texto contundente, hermoso para mí. 1 Corintios 1, 11, 1 al 5, en la Nueva Traducción Dios Viviente. Dice, espero, y escuchalo como palabra de Dios para vos, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Locuras, dicen en la Reina Valera 60. Pablo está diciendo esto. Soportadme un poco de locura. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Un Dios que es celoso, no el celo pecaminoso. Los prometí como una novia pura, virgen es el original, a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Retrotrae al Nuevo Testamento el Edén. Tengo miedo de esto. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, los Gálatas. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan
tales cosas que no aceptaban el apostolado de Pablo y algunos buscaban que lo echaran o quisiéramos tenerlo acá hablándonos. Pues decís, que no estés dentro de estos grupos. Que decís, che, Pablo, muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Me parece que te estás zarpando, eso. Pero de golpe aparece cualquiera y bajá la cabeza y decís, qué lindo, pastor, la verdad que un mensaje maravilloso. Jugate por lo que crees, jugate por lo que la palabra dice, jugate por lo que la palabra enseña. Porque Dios nos va a pedir cuenta de si fuimos valientes y qué hicimos con todo lo que Él nos dio. Si estamos bien con todo el mundo o estás bien con el único que tenés que buscar estar bien. Por eso Pablo decía, yo no busco agradar a ningún hombre. Dice, yo lo que quiero es agradar a Dios, presentarme rápido a Él, aprobado. Vamos a tener una oración, ¿sí? Padre, yo te alabo y te bendigo por este tiempo, por reunidos alrededor de tu palabra, que es una espada que nos entra hasta lo más profundo. Y yo te alabo y te bendigo por ser bueno, grande, misericordioso. Y Señor, si entre nosotros hay alguien que ha tenido algún problema de esta índole, yo te pido que tengamos la valentía, estando a solas contigo esta noche, mañana, de arrepentirnos, de renunciar, de resistir. Y si sentimos que hay alguien que nos necesita, de esa reprensión de un amigo sincero, que también seamos valientes, como Pablo lo fue frente al gran apóstol Pedro. Señor, bendecimos tu nombre. Ayúdanos a ser de una sola masa, a no tener varias caras, a no acomodarnos con todo el mundo, sino acomodarnos conforme a tu palabra, conforme a lo que ella enseña. Y quita toda hechicería, todo pitonismo, todo lo que asfixia. Cubrí a tu iglesia, Señor, a nuestros hermanos y hermanas, en este tiempo de fin, en donde vos venís a buscar algo que no tenga arrugas y que no tenga manchas. Queremos pedirte, Señor, que aceptes de todos nosotros nuestra gratitud por esta salvación inmerecida. Que aceptes, Señor, la glorificación del nombre de Cristo y del Padre eterno, del único, del verdadero. Gracias por el Espíritu Santo, Dios nuestro. Te alabamos, te bendecimos y pedimos que esto como grabación llegue a aquel que realmente lo necesite y lo aproveche. Señor, en temor tuyo hemos hablado aquello que tu palabra enseña. Y sabemos que no somos ni carismáticos, ni pentecostales, ni bautistas, ni hermanos libres, ni nada. Somos de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén.